Buen día, licenciado. Les saluda Mario Martínez de la clase de Psicología de los Procesos Sociales. Este es el grupo H, también integrado por Carlos Alfaro y Mirta Flores. El tema impartido es actitudes y estado de ánimo, donde comprendemos que las actitudes son lo que sentimos por determinadas cosas, personas, grupos, hechos o problemas del mundo. Es decir, que nuestras actitudes van a basarse dependiendo del tema que estemos conversando, ya sea por las opiniones que se impartan a través del diálogo. Y también los estados de ánimo también son estados emocionales temporales que pueden o no fluctuar con determinadas condiciones ambientales, ya sea porque un adolescente ha discutido con su padre o su madre y tiene un sentimiento o un estado de ánimo triste o enojado, y este va a cambiar repentinamente cuando pues se encuentre con sus amistades, pues va a estar más alegre y va a estar una persona más amigable. Entonces, esto es lo que se refiere cuando puede fluctuar o no. Bien, la organización de las actitudes se constituyen a partir de las creencias y los valores, donde las creencias son pensamientos no evaluativos referentes a las características de los objetos de nuestros mundos, y los valores son evaluaciones de la bondad o la maldad de los objetos del pensamiento. Pues muchas personas tienen diferentes creencias, ¿verdad? Una persona que tenga la creencia de que la maldad no es buena, difícilmente va a tener valores negativos ante la sociedad, ¿verdad? Muy difícilmente va a presentarse a actuar en mal si él o ella considera que ser malo no es bueno y no es justificado. Bien, ¿cómo se forman las actitudes? Pues se forman por medio de la experiencia. Por ejemplo, una persona no le agrada la playa por haberse quemado mucho la piel y el ardor que sentía era demasiado fuerte. Pues en consideración de este ejemplo, pues sabemos que muchas de las personas, aunque no parezca, pues les desagrada la playa, ya sea por quemarse del sol o porque tal vez tuvo alguna experiencia de desagrado también que le trae malos recuerdos el solo el hecho de pensar en ir a vacacionar a la playa. Bien, también vemos los principios del condicionamiento operante, de que establece que si recibimos reforzamiento después de manipular a un objeto, aprendemos actitudes positivas hacia él. Es decir, que si a una persona se le halaga positivamente por el desarrollo de alguna actividad o alguna tarea escolar que ha realizado, esta persona no tendrá temor en volver a hacer este tipo de actividades, por lo que el reforzamiento es muy importante, ya sea para que la persona se desarrolle bien o negativamente si la persona no logra ese desarrollo óptimo. Y vemos que también el principio del aprendizaje por observación indican que las formas en que la experiencia influye en el desarrollo de las actitudes. Es decir, muchas veces si nosotros aprendemos algo, ya sea por un tutorial de YouTube o algún manual descriptivo, nos vamos a sentir con mejor desarrollo ante nuestra actitud, para también replicar este conocimiento hacia otras personas, ¿verdad? Bien, con la función de las actitudes, la función de ajuste maximiza los premios y minimiza los costos. Es decir, que siempre va a haber como el lado positivo, aunque el costo haya sido mayor o el lado negativo haya sido mayor. Bien, con la función de la defensa del yo, comprendemos que va a ser una reacción para protegernos de conflictos internos o externos. Pues esto muchas veces nos ayuda como para estar en mejor estado emocional. Y aquí también entra mucho en valor la expresividad del valor, ¿verdad? Es cuando expresamos aquello, manifestamos ese sentimiento que consideramos que debe salir, y es como un desahogo de la persona. Y la función de conocimiento pues también nos ayuda en un orden de nuestra vida, ¿verdad? En una preparación ya sea académica, ya sea algo de un hobby, por ejemplo. La función de conocimiento pues arraiga bastante lo que es este tipo de desarrollo. Bien, la fuerza, la importancia y otros aspectos de las actitudes, pues lo hacemos para comprender la fuerza, pues a veces indagamos en qué tan sólidos somos en algunas posturas, en cómo reflexionamos, si le damos importancia a nuestro yo. Pues de esta manera pues sabemos que una persona con este tipo de reforzamientos pues tiene una fuerza a mostrar actitudes bastante positivas, y de hecho muchos estudios revelan que la fuerza de las actitudes es multidimensional y que pues muchas son buenas para la fuerza.
En cuanto a la medición de las actitudes, pues es tan sencilla como plantear un problema o un tema y preguntarle a las personas sus actitudes negativas o positivas al respecto. Pues como habíamos mencionado anteriormente, muchas personas pues tienen diversas posturas ante los temas y conversarlo o dialogarlo pues también funciona para lograr determinar cómo somos ante la situación o problema que se plantee. Bien, con las medidas conductuales tenemos que ese tipo de medidas es un informe o aceptación que un individuo realizará ciertas conductas o cierto número de ellas sin que se le obligue. Es decir, que para que estas medidas conductuales sean de manera verídica, de manera sincera, va a ser implementado por observación, porque de lo contrario la persona va a estar en constante conocimiento de que se le está observando y por dejar una buena impresión, pues hará lo mejor posible en cuanto a esas medidas conductuales. Y pues las medidas fisiológicas intentan evaluar las actitudes secretas partiendo de las respuestas fisiológicas incontrolables, como son las expresiones de una persona, que también lo habíamos mencionado anteriormente, cuando una persona pues a veces cruza los brazos en determinado momento, como quien dice, me estoy cerrando al tema. Entonces esas expresiones no verbales pues también detallan más la postura de la persona en cuanto estamos en una conversación o un tema o problema que se esté dialogando. Bien, en este caso continúa mi compañero Carlos Alfaro y continuará con el siguiente tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alfaro y yo les voy a hablar acerca de las actitudes y la conducta. Eh, las actitudes se estudian para poder predecir ciertas conductas, ya sea que nos favorezcan o no. Estas influyen considerablemente en nuestra vida. Cuando hablamos de conducta, debemos recordar que hay un elemento muy importante y lo que es que nos lleva a actuar, a accionar, ¿verdad? A tener cierto comportamiento en base a esa actitud que tenemos. Y ese comportamiento, pues muchas veces nos va a favorecer o no, y va a influir en nuestra vida. La consistencia entre las actitudes y la conducta. Hay un elemento de evaluar, ¿verdad? Y es los factores situacionales. La situación en que debe efectuar la acción influye en la consistencia entre actitud y conducta. Muchas veces vamos a tener ciertas actitudes, eh, pero debido a ese factor situacional no nos permite actuar en base a esa actitud, a tener esa conducta, ¿verdad?, que nosotros deseamos. Puede ser que en algún momento eh, tengamos una actitud negativa sobre alguna persona, que nos caiga mal, o que no pasemos a esa persona. Entonces, en algún momento estamos en el colegio, estamos incluso en el trabajo, y yo no puedo tener una conducta negativa con esa persona porque el lugar donde yo estoy no me lo permite. Teoría de la acción razonada. ¿Qué nos dice esta teoría? Cuando alguien percibe que los demás creen que no debería realizar un acto en particular, las normas sociales funcionan como potentes inhibidores de la acción, ¿verdad? Si en algún momento nosotros tenemos una actitud, sentimos, pensamos, queremos hacer algo y eso nosotros lo queremos hacer, pero de repente esas normas sociales no lo impiden, ¿verdad? Nosotros no actuamos, no tenemos una conducta porque pensamos en el qué va a decir las personas, cómo yo puede ser que no encaje en la sociedad porque yo haga esta cosa, me van a tildar de loco, quizá yo quiero salir corriendo de repente o cantar estoy en algún lugar público, entonces la gente me va a quedar viendo feo. Entonces, muchas veces podemos pensar esas cosas y no actuar en base a esa actitud que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, en el libro hay un ejemplo y es acerca del prejuicio que tenían los gerentes de los hoteles y restaurantes por los chinos, ¿verdad? Se manifiesta de tres formas y ahí tenemos las conductas, que es una de las formas más que está en primer lugar, más fuerte de poder expresar una actitud. Luego tenemos un juicio afectivo, ¿verdad? Quizás sentir algo, pensar, sentir rechazo por esas personas. Eh,
por las personas chinas, y tenemos algunas creencias también, ¿verdad? Que es como que ya la manera más baja de expresar las actitudes que tenemos, porque muchas veces tenemos creencias sobre las personas chinas, que ellos comen comida perro, comen ratón, que no se bañan, que son amarillos, cosas así, qué sé yo. Entonces, eso muchas veces influye, ¿verdad? Eh, bueno, aquí tenemos otro apartado de los elementos situacionales. Tenemos el recuerdo de la actitud y la conducta. Las actitudes no influirán en la conducta si uno se comporta de manera inconsciente. En el libro de texto teníamos un ejemplo muy puntual, y es que hablaba estas personas, estos gerentes de los hoteles y restaurantes, cuando llegó la Pierre a ese lugar con el matrimonio de personas chinas. Ellos actuaron muy amablemente, ¿verdad? Les dijeron, sí, los vamos a atender, pero quizá ellos no consideraron todos esos prejuicios que tenían acerca de las personas chinas en ese momento, sino que fue hasta después que ellos como que empezaron ya a razonar por lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, bueno, las actitudes no influyeron en la conducta en ese momento porque lo hicieron conscientemente. Luego tenemos la correspondencia entre las actitudes y la conducta. A menudo las actitudes nada nos dicen sobre el comportamiento porque las preguntas no son nada específicas. De repente nosotros conocemos a alguien que tiene una actitud sobre los automóviles de carrera, de Fórmula 1 o automóviles veloces. Esta persona le gustan mucho, pero esto no quiere decir que esta persona vaya a comprar uno o que eh, ande en uno de ellos, ¿verdad? Simplemente pues no nos está diciendo nada, y pues vemos que quizá no hay una correspondencia entre la actitud y la conducta. Bueno, en este caso tenemos la teoría de la acción razonada. Las actitudes referentes a conceptos globales como el control prácticamente no sirven para predecir el comportamiento. Y tenemos algo aquí muy importante, que son las normas subjetivas, ¿verdad? Es la evaluación de lo que otras personas importantes les gustaría que hiciera un sujeto en una situación especial. Ahí ponía el ejemplo de que una persona que para nosotros puede ser importante, ¿verdad? Y que podamos actuar en correspondencia a lo que ella quiere, es cuando nosotros vamos quizá al psicólogo. El psicólogo quizá nos dice actúe de esta manera, y nosotros lo hacemos, o vamos al nutricionista. De repente nosotros estamos teniendo cierta conducta ahí con respecto a la alimentación, y esta persona pues para nosotros tiene una cierta importancia, y nosotros vamos muchas veces a actuar conforme a lo que ella nos pide, ¿verdad? Que tengamos una dieta, que guardemos, eh, hagamos ejercicio, no comamos grasa, que no comamos pan, cosas así. Bueno, aquí tenemos el estado de ánimo y la consistencia entre actitud y conducta. Estado de ánimo, ¿qué nos dice? Es una situación psicológica positiva o negativa de carácter transitorio. A menudo lo producen a cambiar hechos ordinarios en un estado emocional o afectivo transitorio, ¿verdad? Cuanto más intenso sea el estado de ánimo en el momento de actuar, menores probabilidades habrá de que nuestra conducta concuerde con nuestra actitud. Eh, ¿Verdad? Puede ser que estamos en algún estado de ánimo eh, fuerte, de repente nos sentimos muy felices, en ese momento nos pasó algo bueno, y de repente quizá nosotros tengamos actitud sobre algo, y puede ser que en ese momento actuemos, ¿verdad? De otra manera, tengamos una conducta diferente por nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Puede ser el caso. Bueno, tenemos que dicen que los estados de ánimo pueden anular la influencia que las actitudes tienen en la conducta. Son estados emocionales, afectivos, transitorios, ¿verdad? Que no duran, de repente solo tienen cierto tiempo y luego pasan, ¿verdad?
¿Cómo se producen los estados de ánimo positivos o negativos? Pueden originarse de experiencias sociales y que nos recuerden una experiencia placentera. También algunos eventos fortuitos, como por ejemplo encontrarnos dinero en la calle, nos pone muy felices, la verdad, todos creo. Generan un estado de ánimo positivo y también entre otros casos, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí estado de ánimo, los estados de ánimo y el efecto en los procesos mentales. Por ejemplo, en un estado de ánimo positivo, procesamos la información más superficialmente que en un estado negativo, pues en este último caso lo hacemos de un modo sistemático, es decir, por ejemplo, nosotros cuando estamos en estado de ánimo positivo, quizás las cosas andamos muy felices y de repente las cosas como que no les ponemos mucha mente, no les ponemos mucha atención y pues no evaluamos todo el panorama de algunas cuestiones que cuando lo hacemos en un estado negativo lo hacemos de manera más sistemática, con más cuidado, con más detenimiento, porque como que le ponemos un poco más de atención a, a estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, también tenemos por otra parte el estado de ánimo y la teoría de los procesos oponentes. ¿Por qué los estados de ánimo son temporales? Porque muchas veces nosotros queremos que duren, ¿verdad? Si es un estado de ánimo positivo, nosotros queremos que eso permanezca por mucho tiempo, ¿verdad? Los procesos oponentes aportan que cuando comienza una reacción emocional, el cerebro inicia una reacción contraria que termina devolviéndonos a un estado neutral. Seguimos con hablando del tema del estado de ánimo y por qué no podemos controlar el estado de ánimo. La teoría del proceso irónico. ¿Qué nos dice esta teoría? Establece que se realizan dos procesos cuando intentamos regular nuestro pensamiento. Un sistema operativo los vigila en busca de eventos deseables y el sistema de monitoreo irónico busca intentos fallidos de lograrlos y mantenerlos. Tenemos que cambiar los estados de ánimo mediante la retroalimentación física. Experimento de Stark y otros demostraron que si los investigadores provocaban sonrisas en los sujetos haciéndolos sostener plumas entre los dientes, esta retroalimentación facial los hacía juzgar las caricaturas más divertidas que si las hubiera sostenido entre los labios apretados, ¿verdad? De esta forma, como así, ¿verdad? Hace que uno tenga un gesto como que estuviera sonriendo, ¿verdad? Pero si de repente los tenía así como que entre los labios, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esta teoría, el ejemplo que usaba en el libro también el autor, ¿verdad? Se lo quiso hacer a su hijo, fusionó un poco, pero al final, pues el niño no quería andar sosteniendo esta pluma, ¿verdad? Pero muchas veces esta técnica puede ser que nos ayude a tener una buena actitud y por ende pues una conducta positiva en ciertos lugares o momentos o alguna actitud positiva para algunas cosas, como es el caso de la escuela, de las clases. Eh, También el ejercicio puede ser también en algunos momentos que nos ayude a tener una buena actitud, pero no siempre se da el caso. Incongruencia y congruencia de los estados de ánimo. Parrot y Sabine descubrieron que los estados de ánimo positivos o negativos se inducían de forma sutil, no se conectaba a los recursos mediante la sesión experimental. Los sujetos mostraban incongruencia entre los estados de ánimo inducidos y los recuerdos escritos relativos en la preparatoria. Ellos hicieron un pequeño estudio en un colegio con algunos estudiantes y les evocaban algunos recuerdos que ellos tenían. Alguna de repente buenas calificaciones en ciertos días soleados, pero ellos describían algunas cosas como negativas, ¿verdad? Respecto a esos recuerdos. Y también pasaba el otro lado contrario, que cuando hablaban de algunas cosas positivas, o negativas, ponían el ejemplo de algo positivo, algún recuerdo como para regular, ¿verdad?
ese estado de ánimo, ¿verdad? De repente para que no tuviera ese impacto negativo en la vida de la persona. Y luego tenemos la permanencia en estado de ánimo o negación y depresión. Tras algunas clases de pérdida de autoestima, algunas personas se centran en sí mismas y por lo mismo piensan una y otra vez en la pérdida. Esta relación los mantiene en un estado de ánimo perpetuamente negativo o deprimido, ¿verdad? En este caso, personalmente me ha pasado que muchas veces he estado en algún estado de ánimo negativo, me he encontrado enojado, molesto por algo y como que empiezo a enfocarme o a internalizar todos esos pensamientos en mí mismo o en esa situación y estoy ahí rumiando, ¿verdad? Esas cosas negativas y tiendo a sentirme mal, tiendo a sentirme triste, molesto con las demás personas por estar pensando mucho en eso, ¿verdad? Por fijarme en mí mismo todo ese tiempo. Entonces eso pues llega a suceder, llega a permanecer ese estado de ánimo por mucho más tiempo en la persona, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirta Flores y les vengo a hablar sobre la consistencia cognitiva. La consistencia cognitiva es la capacidad de dar consistencia a nuestro propio mundo mediante la activación de nuestra conducta para recuperar nuestro estado de calma ante estímulos cognitivos que nos producen sensación de incoherencia. Por ejemplo, pensar que a pesar de la evidencia del peligro potencial que supone vivir aquí, lo más importante es que este es mi hogar y mi ciudad, y que en ese apego el que me incita a no abandonar este lugar por nada del mundo. Disonancia cognitiva. El sujeto tiende a comportarse de un modo que mínimo la inconsistencia interna entre sus relaciones interpersonales, entre sus cogniciones intrapersonales y entre sus creencias, sus sentimientos y sus acciones, las relaciones resultantes pueden ser consonantes, disonantes o irrelevantes. Un ejemplo de la disonancia cognitiva sería de que debería fumar, porque lo disfruto, y no debo fumar porque causa cáncer o cosas así. Un ejemplo de disonancia cognitiva sería: debería fumar porque lo disfruto y no debo fumar porque causa cáncer. ¿Cómo se trabaja la disonancia cognitiva? Existen 3 formas de hacer frente a la disonancia cognitiva: añadir nuevas cogniciones o cambiar las que existen, buscar información consistente con las cogniciones existentes, evitar información inconsistentes con las cogniciones existentes. Aplicación de la investigación en las actitudes. Hay muchas clases de actitudes que tienen las personas y que inciden en nuestra vida diaria, pero casi siempre ejercen fuerza a través de la conducta. Por tanto, si queremos aplicar de manera adecuada la investigación de las actitudes, hemos de cerciorarnos de que las que evaluemos concuerden con el comportamiento. Legislación de la moral. Los estudios dedicados a la complacencia inducida señalan que las normas pueden modificar las costumbres, es decir, las leyes influyen en la conducta y estas en las actitudes, pero en determinadas ocasiones. Por ejemplo, la disonancia y la comunicación masiva. Ni la generación de disonancia ni su reducción para cambiar las actitudes son un medio eficaz de la persuasión masiva aplicando los medios de comunicación.